Hola a todos mis amores, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En el día de hoy traigo un tema que a mí me ha tocado de cerca y por eso yo quisiera pues compartirlo con ustedes y ayudar a todas aquellas personas que como yo han tenido ese deseo de emigrar. El tema de la migración también tiene mucho que ver con cerrar ciclos y abrir ciclos. A veces las ciudades, los países, el entorno ya te ha dado lo suficiente, ya has crecido lo suficiente dentro de ese entorno, dentro de esa ciudad, dentro de ese país. Y sientes que tú quieres más, que quieres experimentar otras cosas y ahí es donde donde surge esa necesidad, ese deseo de conocer quizás otro país, otra cultura, otra región, hablar quizás otro idioma, conocer nuevas personas y tener nuevas experiencias. En mi caso en particular, yo nací en La Habana, crecí en La Habana, una ciudad maravillosa, una ciudad en la cual yo pues me realicé en todas aquellas cosas que yo deseaba. Hice toda mi etapa escolar en Cuba, en La Habana. Estudié incluso en una escuela militar y después estudié arte en la escuela más importante que tiene el país. Y bueno, pues realmente puedo decir que es una ciudad maravillosa. Cuba pues me dio muchísimas buenas experiencias. Solo que a cierto punto ya yo tenía pues otras aspiraciones, otros deseos, tenía ganas de conocer nuevos horizontes, nuevas personas y de ahí nació ese deseo, esa necesidad de emigrar, de salir, de conocer. Por otra parte, no era tan bonita la parte también de que era casi imposible viajar para un cubano y eso pues también fue un motor impulsor. Tenía la parte pues idílica, la parte romántica, digamos, de conocer Europa, de conocer otros países, Estados Unidos. Tenía esa parte romántica y tenía también pues la parte quizás más rebelde en la cual pues quería hacer lo que yo quisiera sin tener que pedir permiso, quería poder viajar, moverme y hacer y tener mis experiencias, ¿no? Entonces, pues muchas personas también pueden estar pasando por este periodo en el cual o bien, dos son las cosas, o bien su ciudad ya dejó de ofrecerle todo aquel panorama que los puede enriquecer, que te puede dar un plus, que te puede dar esas ganas de levantarte todos los días por la mañana, o bien puede ser quizás una ciudad en la cual te sientas pues preso, te sientas ahogado, te sientas asfixiado porque hay restricciones, hay limitaciones y tú quieres pues probarte, tú quieres pues abrirte nuevos horizontes y hacer cosas nuevas y quieres estar en otros ambientes y en otras situaciones. En mi caso particular, yo pues sentí que había cumplido mis metas, mis objetivos, que había realizado ya mis sueños, los que tenía para La Habana y que era momento pues de cambiar y de hacer nuevos proyectos y esos proyectos ya no estaban en la ciudad. Eso es la etapa inicial, pero eso no quiere decir que no tengas miedo a tomar la decisión. No quiere decir que no sientas un poco de parálisis y que no sepas, bueno, pues a lo que te vas a enfrentar, porque obviamente yo no sabía muy bien a lo que me iba a enfrentar y nadie lo sabe. O sea, si tú vives en una ciudad, tú no sabes lo que tú te vas a enfrentar cuando decides vivir en otra ciudad. Aunque la hayas visitado antes, como era mi caso, ya yo conocía Italia, ya la había visitado, pero no es lo mismo viajar como
como turista que decidir trasladarte y vivir en ese nuevo país, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo fue que yo decidí y pude prepararme para dar este paso? ¿Cuáles fueron las cosas que yo implementé? ¿Cómo me preparé? ¿Y cómo di el paso de una vez? Bueno, pues yo estaba estudiando cuando empieza este deseo, este boom, ¿no? De que, bueno, Italia es un país maravilloso, que es un país muy bonito, realmente es un país precioso, es un país que cambia toda su vegetación desde el norte hasta el sur, cambia toda la alimentación. Me encantaba y me encanta el idioma, o sea, me parece que es un idioma muy dulce, muy melódico, y las personas pues ya con esa misma melodía que tienen en su idioma, pues mucho lo ves en Italia, esa dulzura, ¿no? Aquí en nata la dolce vita y no es por gusto, hay muchas cosas interesantes, mucho que disfrutar. Y bueno, pues ya desde que estaba en Cuba me había nacido este deseo, pero obviamente cómo iba yo a salir de mis miedos y lograr dar el paso, que es lo que muchas personas temen y por lo cual muchas personas se quedan estancados en el mismo lugar. Bueno, nosotros tenemos que saber que tenemos un diámetro de confort, de desconfort a la hora de tomar decisiones. Hay muchas decisiones que son fáciles, que son del día a día, y hay decisiones que nos resultan mucho más incómodas. No a todas las personas, ¿eh? Tengo personas a mi alrededor, en mi entorno de conocidos que simplemente han recogido sus chelines y se han marchado. Así de sencillo. Otras personas se lo han trabajado un poquitico más y es mi caso. En mi caso, cuando yo descubrí este interés por Europa y en específico por Italia, pues ¿qué hice? Yo siendo hija única, habiendo nacido, crecido y siempre estado en La Habana, pues decía, bueno, irme a otro país me parece una cosa pues dificilísima, como voy a hacer, y mis padres, no tengo a nadie, cómo tomo esta decisión, me parece violenta, si pudiera ir y regresar, y bueno, eso no era posible, ir, regresar y venir, porque además tú tienes que crecer en una ciudad, tienes que hacer muchísimas cosas que te van a tomar mucho tiempo en esa ciudad. Yo inicialmente, lo primero que hice fue pues aprender el idioma, mis amores. Yo tomé un curso por un año, todos los sábados, y me abrió muchísimo la mente. ¿Qué sucede? Cuando tú empiezas a conocer el idioma de ese país donde quieres vivir, no solo se establecen conexiones porque ya entiendes, sino que tú estás acostumbrado a una cultura, a una forma de hablar, a una forma de conducirte, a una forma de analizar las situaciones, y eso cambia muchísimo cuando tú empiezas a hablar en otro idioma. Cuando tú empiezas a conocer el idioma de ese otro país, tu mente pues se va sintiendo mucho más cómoda dentro de ese otro ambiente. Ya tú vas recreando situaciones, ya tú vas recreando momentos, ya tú vas imaginando qué pudiera pasar. Entonces, ese pánico inicial que tú tienes quizás solamente de imaginar que tú vas a estar en una ciudad nueva, con personas nuevas, y que tú vas a estar completamente sola, empieza a disminuir muchísimo cuando tú aprendes el idioma.
cuando ya tú sabes comunicar y cuando ya tú sabes quizás cómo reaccionaría una persona de ese país cuando tú le dices ciertas frases o ciertos comentarios. Eso es en paso número 1. El paso número 2 es acercarte lo más posible a las personas que tienen que ver, que tienen afinidad con lo que a ti te gusta o lo que te gustaría hacer en ese nuevo país. En mi caso, yo estudié violín. Cuando empecé, tocaba violín en La Habana, estudiaba. ¿Y qué hice? En la orquesta donde yo tocaba, del ballet y la ópera, venían invitados, directores a dirigir la orquesta y yo me ofrecía como intérprete. Yo ya hablaba con ellos y era un medio de comunicación entre la dirección y bueno, el resto de la orquesta. Eso me ha ayudado muchísimo porque ya estaba dentro de esa forma de pensar, me estaba acercando y tenía un contacto, ya aunque fuera pequeño, con una persona que estaba ya en esa nueva ciudad, independientemente de que luego sí había muchísimas posibilidades en La Habana de hablar el idioma, porque te lo encuentras en todas partes, ya tienes amigas incluso en la escuela que han tenido experiencias en Italia y todo eso se va sumando y te vas abriendo a la posibilidad porque vas conociendo más. Una de las razones por las cuales el miedo se apodera de nosotros es por la falta de conocimiento. El conocimiento, la experiencia te va dando confianza. Y cuando tú vas ganando confianza, lo sientes todo mucho más familiar, lo sientes todo mucho más cercano, lo sientes todo mucho más natural dentro de ti. Y ahí es donde tú empiezas a decirte, bueno, ya no tengo tanto miedo, ahora cómo puedo hacer. Esta es la parte psicológica. Y ya les digo, todo surgió por un deseo, todo surgió por la decisión y todo surgió también porque yo me fui preparando. Cuando tú te vas preparando para algo, tú no tengas duda que la vida te lo va a poner delante. Y siempre les digo a las personas, lo que tú creces, cuando tú sigues lo que está en tu corazón, lo que tú sientes realmente de cuánto apoyo hay de Dios, del universo, de todo lo que existe, cuando realmente estás siguiendo tu deseo, eso no tiene palabras para expresarse. La otra parte que bueno, me preguntarán, bueno Dani, ¿cómo hiciste con los dineros? ¿Cómo hiciste para viajar? ¿Cómo hiciste? Bueno, realmente en Cuba hubo una coyuntura en ese momento que no sé en estos momentos si exista o no exista. Había unas agencias que te daban la posibilidad de viajar y conocer a otros países y bueno, eso fue lo que yo hice. Ya yo había ido a Estados Unidos, tenía algunos dineros reunidos por algunas entre actividades y tal. No era tanto, o sea, yo viajé con 500 euros, no es que viajé con quizás que realmente yo no viajé con más dinero que eso. Y poco a poco yo me he ido haciendo mi vida. Y eso es lo que tienen que entender, de que el camino se hace andando. Las cosas se logran poco a poco. Te vas iluminando. Tú sabes, tienes que tener claro cuáles son tus objetivos. Y tienes que ir disminuyendo ese rango, esa zona de confort que tú tienes y que no te deja salir de esos límites, de esa no quiero, no puedo, es muy difícil, es imposible o se necesita demasiado para hacer. No se necesita tanto, se necesita la voluntad, se necesita la decisión
y todo lo demás se va a poner en tu camino para que tú logres aquello, porque estamos en esta vida para experimentar. Todo lo que tú te propongas lo puedes lograr y los caminos se construyen delante de ti. Pero tienes que empezar por tomar esa decisión y poco a poco irte acercando. Ya les digo, en mi caso fueron estos los pasos que yo seguí y al día de hoy vivo en el país que yo quería vivir. He conocido personas maravillosas, he tenido experiencias con el violín, he tocado aquí para príncipes, he hecho muchísimas experiencias que no hubiese tenido la oportunidad de hacerlas, sobre todo darme a mí esa confianza, esa seguridad de que puedo lograr todo lo que me proponga. No es de la noche a la mañana, no, en mi caso no ha sido sin preparación. Sí me he preparado, sí he puesto el trabajo, sí he puesto mi mente en función de lo que yo deseo, pero también he confiado, he tenido la fe de que todo aquello que tú deseas en la vida lo puedes lograr. Basta que no te rindas. Si tú no te rindes, si tú sigues caminando en la dirección de aquello que tú deseas, créeme que te vas a sentir que ese deseo cada vez está más cerca de ti, su cumplimiento, y sobre todo te va a dar una confianza y una seguridad en ti misma enorme que no te la va a dar nada en la vida. Así que esto ha sido todo por el día de hoy. Esta ha sido mi experiencia que quería contarla, dejarlo aquí plasmado para la vida, para todo aquel que le sirva, que quiera hacer un cambio, que se sienta que es difícil, que no se atreva. Pues escríbanme en los comentarios en todo lo que yo les pueda ayudar, pues les ayudo, les digo, y sobre todo que se den ese voto de confianza y se den esa oportunidad. Espero que les sirva, que les ayude y nos vemos en un próximo encuentro para seguir hablando de crecimiento personal, de nuestras experiencias y seguir creciendo juntos.